Hola amigos, quien les habla, Gustavo Contreras, responsable del Ministerio Saeta, les da la bienvenida a una serie de presentaciones dedicadas a estudiar un asunto que ha sido debatido por siglos, por lo borroso de sus inicios y lo arraigado que está hoy en la conciencia religiosa. Nos referimos a la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Hemos titulado pues esta serie de presentaciones Sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado. Historia, cambio, tiempo sagrado. En verdad, estos tres conceptos serán el hilo conductor que correrá a lo largo de esta serie de estudio. Analizaremos historia, buscaremos razones del cambio y definiremos si es válido sostener hoy la vigencia de un tiempo sagrado semanal. Sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado, traerá a discusión la mejor información disponible de este fascinante tema de investigación. Nuestra primera presentación es Redescubriendo el Día del Señor. Muchos estudios significativos se han publicado abordando este tema desde distintos ángulos. Quienes defienden que el domingo proviene del tiempo apostólico, otros que proviene de un tiempo posterior, y aún los que sostienen la vigencia actual del día sábado como Día del Señor. Miremos algunos de estos aportes que buscan redescubrir y redefinir el Día del Señor. Estos aportes están publicados en inglés, pero cuyos títulos leeremos en español. From Sabbath to Sunday, del sábado al domingo, una investigación histórica del surgimiento de la observancia del domingo en el cristianismo primitivo por Samuel Bacchiocchi, publicado en 1977. También de Donald Carson, compilador, editor de From Sabbath to Lord's Day, del sábado al día del Señor. Una investigación bíblica, histórica y teológica, publicado en 1982. También un aporte significativo en favor de la defensa del domingo, de Willy Rordorf, Domingo, la historia del día de descanso y adoración en los siglos primitivos de la Iglesia cristiana, publicado en 1968. También de dos autores, Beckwith y Stott, Este es el día, la doctrina bíblica del domingo cristiano, publicado en 1978. También de Kenneth Strand, El sábado en las escrituras y en la historia, publicado originalmente en inglés en 1982, en español en el 2014. También de Paul Jewett, The Lord's Day, el Día del Señor, una guía teológica para el Día Cristiano de Adoración, publicado en 1972. También de Robert Oldham, El domingo en el paganismo romano, publicado en 1944. Y de Jean Danielou, Biblia y liturgia, sacramentos y cultos según los santos padres, especialmente los capítulos 14 al 16, originalmente publicado en 1956, en español en 1964. Los documentos disponibles que estos autores utilizan al examinar el tema son de naturaleza heterogénea. Cartas, sermones, tratados, textos apócrifos, literatura extrabíblica, inscripciones de hallazgos arqueológicos, etc. De los primeros 4 siglos, más las opiniones que estos mismos eruditos vierten cuando interpretan tales documentos. Miremos algunas de estas fuentes antiguas. Tal el caso de las fuentes cristianas eclesiásticas, esto es, los padres de la Iglesia, quienes deben reunir por lo menos 4 condiciones básicas para que su literatura sea reconocida. Esto es, ortodoxia en la doctrina, santidad de vida, aprobación eclesiástica y antigüedad. Así pues tenemos los padres apostólicos y los padres apologistas. Los apostólicos son los primeros teólogos que siguen a la generación de los apóstoles. Tales son el caso de Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente Romano, el pastor escrito por Hermas, la Didache y otra literatura también, como también los padres apologistas tantos prenicenos como Justino Mártir, Ireneo de León, Clemente Alejandrino, esto es, anteriores al concilio de Nicea en el año 325, como también aquellos que fueron posteriores, a los que se llaman postnicenos, tanto de origen griego como Basilio Magno, Gregorio de Nacianzo, Juan Crisóstomo y Atanasio,
como también padres postnicenos latinos, el caso de Ambrosio, Jerónimo, San Agustín y Gregorio Magno. Acerca de algunos de ellos, los apologistas describimos que son autores que vivieron en el siglo II y defienden y justifican el cristianismo contra los ataques de los filósofos del mundo greco-romano. Ellos se propusieron justificar racionalmente el cristianismo como única opción verdadera entre las diversas religiones. Con los apologistas comienza un interés cada vez mayor por la filosofía, que acabará incorporando a la fe religiosa la cultura ambiental pagana y que representa el nacimiento de lo que se llamará filosofía cristiana. Se incluye a esta gente genéricamente entre los padres de la Iglesia. La apología primitiva llevada a cabo por los padres apologistas exigió una inicial defensa de la fe, y en el caso de algunos de ellos como Justino Mártir, quien defendió ardientemente la vigencia del domingo y la detractación del sábado en su famoso libro Diálogo con Trifón. Esta gente pues inicia su defensa mediante intentos de fundamentación racional. Bien, algunas de estas literaturas importantes que participarán en esta discusión son pues los padres apostólicos. Dijimos ya Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, El Pastor, escrito por Hermas, la carta de Pseudo Bernabé, famoso escrito, muy importante por cierto para la historia del cambio del sábado al domingo, escrito que data aproximadamente del año 130 de la era cristiana, y otros autores como Papías, la Didache. También incluiremos recursos como la Patrología, escrita por Johannes Quasten, 4 volúmenes, quien describe a cada uno de estos autores, tanto su historia, su vida, como también sus escritos. Junto con ello, literatura extrabíblica como los Evangelios apócrifos, en la colección de Aurelio de Santo Sotero. También tendremos la colección de escritos gnósticos en la biblioteca de Nag Hammadi, publicada por James Robinson. Junto con ello también nos valdremos de otra literatura como los textos de Qumran. No podían faltar los textos judíos del Talmud y la Mishnah, que darán opiniones acerca de la validez del sábado en aquel tiempo, tanto primero como segundo siglos y posterior. También utilizaremos literatura de autores griegos y latinos que escriben sobre judíos y judaísmo en la colección de Menachem Stern, de 3 tomos, como también un corpus, un grupo de inscripciones latinas de hallazgos arqueológicos que también allí contienen material dedicado al sábado y al domingo. Todo esto es material antiguo que examinaremos, muchos de ellos, junto con las opiniones de los eruditos modernos que hicieron sus aportes, ya sea en favor del sábado o del domingo como el actual día del Señor. Nuestra presentación expondrá básicamente el texto y la argumentación de la principal obra que trajo en síntesis la diversidad de factores que confluyeron en la observancia del domingo como nuevo día del Señor. Práctica oscura al comienzo y sólido establecimiento después. Nos referimos al monumental estudio de Samuele Bacchiocchi, From Sabbath to Sunday, del sábado al domingo, cuyos hallazgos revelan que la aparición del domingo fue una creación eclesiástica no ordenada por los apóstoles y que iremos exponiendo en esta serie. Pero junto a él presentaremos otros estudios igualmente formidables, pero desde la perspectiva opuesta, esto es, en defensa del domingo. Pues bien, vamos a comentar algunos de ellos. En el caso de Samuele Bacchiocchi, sus 2 principales e iniciales libros, Del sábado al domingo, como también Reposo divino para la inquietud humana, publicado 3 años más tarde de su principal obra, fueron observados por los autores que escuchamos a continuación, de Willy Rordorf, Sunday o Domingo, la historia del día de descanso y adoración en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, material publicado en 1968, como también el de Donald Carson, dijimos ya, From Sabbath to Lord's Day, del sábado al día del Señor, una investigación bíblica, histórica y teológica, materiales formidables en su defensa del domingo, que hicieron no solamente su crítica a la obra de Bacchiocchi, sino también
los argumentos que ellos presentan en defensa del domingo como día del Señor. Bien, características de estos autores, Rordorf y Carson, son las siguientes. Ellos rechazan cualquier relación entre el domingo y el cuarto mandamiento. Este es un punto sumamente interesante, pues vamos a observar una hueste de autores que están en la misma línea, también contraria a otra serie de autores que también defienden el domingo, pero con argumentos distintos. Pues repasemos estos primeramente. Dijimos entonces tanto de Rordorf como de Donald Carson, autores modernos que publican su defensa del domingo como día del Señor. Ellos, reitero, rechazan cualquier relación entre el domingo y el cuarto mandamiento y el sábado, siguiendo así en la línea de una larga historia de teólogos antisabatarianos, entre los que se encuentran Martín Lutero, muerto en el año 1546, y aquí hacemos un comentario de su famoso conflicto que tuvo contra el sabatariano Oswald Gleit, también fallecido, curiosamente, el mismo año en que falleció Lutero, 1546. Y es que Oswaldo Gleit, habiendo sido sacerdote católico, abrazó la fe luterana, la novedad de las predicaciones del enfoque de Lutero, pero él siguió adelante en su avance de descubrir nuevas verdades de la Biblia. Así fue pues que este Gleit abraza la fe anabaptista, esto es, el bautismo por inmersión. Desagradando a Lutero, pues Lutero siempre creyó en el bautismo de los niños por infusión, pero Gleit siguió avanzando en su investigación y abrazó una nueva fe, una nueva creencia. ¿Cuál es? El sabaterianismo de aquel tiempo. Esto es, abraza la fe del sábado como día del Señor. Por lo cual Lutero se fastidió tanto que él lanzó una profecía, y la cual penosamente se cumplió, que Oswaldo Gleit merecía morir ahogado en el Danubio. Y así fue. Lutero, pues, defendiendo el domingo y el bautismo de los niños por infusión, murió en 1546, y Oswaldo Gleit murió ahogado en el Danubio en 1546, el mismo año. Este es un detalle, una anécdota interesante acerca de estos dos personajes. Pero junto con ellos, dijimos Rordorf, Carson, Lutero, citaremos a otros también en su defensa del domingo, pero recordemos, su argumento es que no hay ninguna relación entre el domingo y el cuarto mandamiento para justificarlo. El caso de William Tyndale, famoso reformador, muerto en la hoguera en 1536, en que escribe una respuesta al diálogo de Sir Thomas More en 1531 y así presenta sus argumentos en favor del domingo y su desvinculación con el sábado. Las fórmulas de fe de la Iglesia anglicana, tales como la institución de un hombre cristiano, publicado en 1537, autores como Francisco Gomarus, muerto en 1641, Francis White, cuyo tratado del día sábado, concerniente a una defensa de la doctrina ortodoxa de la Iglesia de Inglaterra contra la novedad sabatariana, este libro pues fue publicado en 1635. Otro autor, Peter Heylin, escribió La historia del sábado, publicado en 1636. James Hessey publicó en 1866 Domingo, su origen, historia y presente obligación. También de Wilhelm Thomas, El domingo a principios de la Edad Media, en 1929. Materiales que fueron publicados, reiteramos, en inglés, estamos compartiendo los títulos en español, pero este otro es un material publicado en italiano, de Corrado Mosna, Historia del domingo desde los orígenes hasta principios del siglo V, publicado en Roma en 1969, ya más en tiempos recientes. Y finalmente, dijimos de Donald Carson, Del sábado al día del Señor, una investigación bíblica, histórica y teológica, publicada en 1982. Pero también tenemos los otros autores que también defienden el domingo, pero con distinto argumento. Es el caso de Beckwith en Stott, This is the Day, este es el día, la doctrina bíblica del domingo cristiano, publicado en 1978, como también Paul Jewett, El día del Señor, guía teológica
para el Día Cristiano de Adoración, cuyos argumentos son los siguientes. Estos autores ven el sábado como una disposición procedente de la creación, inalterable pero transferida al descanso dominical. Si comparamos los argumentos de ambos grupos de defensores del domingo como Día del Señor, dijimos que el primer grupo rechazaba cualquier vinculación entre el domingo y el cuarto mandamiento. El segundo grupo pues hace lo contrario. Ven al sábado como una disposición que procede de la creación, es inalterable, pero que esa disposición se transfiere al domingo. Y es un punto de vista heredado de una hueste también de otros autores, entre ellos Tomás de Aquino, muerto en 1274, quien publica su Suma Teológica, allí en la parte 2.2, es como se menciona su obra, en la cuestión 122, artículo 4, él menciona allí entonces la transferencia del mandamiento del sábado al domingo. En otras palabras, para justificar la observancia del domingo se utiliza el mandamiento del sábado. Este punto de vista es compartido por una hueste también de otros pensadores y predicadores. El caso de Juan Calvino, muerto en 1564, Richard Hooker, cuando publicó Leyes de Gobierno Eclesiástico en 1597, Nicolás Baunde, muerto en 1613, Wilhelm Telling, muerto en 1629, William Ames, muerto en 1633, y Antonio Walaeo, muerto en 1639, tres autores que también publicaban material defendiendo el mismo punto de vista, que el domingo se sostenía con el mandamiento del sábado. Lo propio también fórmulas de fe como la Confesión de Westminster en 1646 y el Sínodo de Dort en 1619. De Ernesto Guillermo Hengstenberg, acerca del Día del Señor, publicado en 1852. Karl Barth, Dogmática de la Iglesia, en 1956. Y en tiempos más recientes, Johannes Franke, del sábado al domingo, en 1973. Francis Nigel Lee, El sábado del pacto, en 1966. Y dijimos de Paul Jewett, mayormente en parte, defiende esta postura, de que el domingo se sostiene con el mandamiento del sábado, en su libro El Día del Señor, una guía teológica para el Día de Adoración, publicado en 1972. ¿Podría hablarse de una crisis moderna en la observancia del Día del Señor? La noción bíblica del Santo Día de Dios, entendido como un tiempo en que se dejan las actividades seculares con el propósito de experimentar las bendiciones de la creación y la redención. Esa noción está cambiando. Esto es el tiempo sagrado dedicado a la adoración a Dios y a la generosidad practicada hacia las personas necesitadas está desapareciendo cada vez más de la visión cristiana. Si uno contempla la presión que las organizaciones industriales y económicas están ejerciendo para obtener el máximo rendimiento de las plantas industriales, con turnos de trabajo que ignoran cualquier festividad, es fácil comprender cómo el modelo de la semana de 7 días, con su día recurrente de descanso y adoración, está sufriendo cambios radicales. En una época cuando los intereses seculares empañan los compromisos sagrados, cuando la tiranía de los bienes materiales y de los aparatos esclaviza tantas vidas, el Día del Señor debería llegar hasta nosotros como un salvavidas que nos rescata del pantano del materialismo. Debería elevarnos por encima del mundo visible, hacernos disfrutar de la paz para la que fuimos creados. El problema de la profanación del tiempo sagrado de Dios se ve agravado por un concepto equivocado prevaleciente acerca del valor del día santo de Dios. Muchos cristianos bien intencionados ven la observancia del domingo como una hora de adoración más que como un día sagrado para el Señor. Habiendo cumplido sus obligaciones de adoración, muchos de buena voluntad pasarán el resto de su tiempo dominical dedicados a buscar placer o a ganar dinero.
Como muestra de la poca consideración que la población, en este caso americana, que vamos a describir, tiene hacia el Día del Señor, recordemos lo que dijo el electo director ejecutivo de la Alianza Dominical Estadounidense, el doctor James Westbury, compilador del libro Lost Day, que en su discurso inaugural dijo así: una de las mayores necesidades de nuestra nación en este bicentenario de su existencia, esto se publicó en 1975, es regresar al cuarto mandamiento y volver a acordarse del sábado para santificarlo. Es decir, entiéndase, domingo. ¿A dónde iremos a parar dentro de 200 años si sigue la presente actitud hacia el día de reposo? Quiero prometerles, decía Westbury, que hoy emplearé todas mis energías y daré lo mejor de mí mismo en la responsabilidad de promover esta noble y apasionante causa para la gloria de Dios. Es un desafío en el que me comprometo todo lo que soy. Esto se publicó en la revista dominical Sunday en diciembre de 1975 en su artículo Un programa renovado de avance. Dijimos que era el compilador del libro The Lord's Day, es decir, el Día del Señor. Algunos líderes preocupados por esta difundida profanación del Día del Señor están pidiendo una legislación civil que prohíba todas las actividades no compatibles con el espíritu del domingo. Como ocurre con este documento católico, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en abril del año 2004. En el párrafo 286 escuchamos: las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos no se vean privados por motivo de productividad económica de un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. Los cristianos deben, respetando la libertad religiosa y el bien común de todos, esforzarse para que las leyes reconozcan el domingo y las demás solemnidades litúrgicas como días festivos. Reiteramos, del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, párrafo 286. Para hacer que tal legislación sea aceptable incluso a los no cristianos, a veces se apela a la necesidad urgente de preservar los recursos naturales. Un día de descanso total para el hombre y las máquinas ayudaría supuestamente a preservar nuestros recursos eléctricos y el medio ambiente ya de por sí precario. Al respecto escribió Harold Lindsell, allí en Christianity Today, en el año 1976, lo siguiente: el uso apropiado del Día del Señor, esto es domingo, aparte de toda connotación religiosa, puede producirse por libre determinación o puede imponerse mediante una ley. Como es muy poco probable que esto pueda suceder por decisión voluntaria de la ciudadanía en general, ciudadanía americana, la única forma de alcanzar este propósito es mediante la fuerza de un mandato legislativo que provenga de los representantes del pueblo debidamente elegidos. Harold Lindsell publicó su artículo que se titula El Día del Señor y los recursos naturales, dijimos en Christianity Today, un magazine americano, en mayo 7 de 1976. Lo cierto es que este artículo produjo reacciones de parte de sabatarianos, es decir, de aquellos que guardan el sábado. La oposición al editorial por parte de sabatarianos, quienes vieron la propuesta de Lindsell como una violación de los derechos garantizados a los estadounidenses bajo la primera enmienda, aparentemente indujo a este editor a presentar una contrapropuesta. Aclaramos que estos sabatarianos publicaron artículos en contra de la propuesta de proponer el domingo como un día libre para poder ayudar a los recursos de la naturaleza y al descanso del hombre también. Ante esta oposición de los sabatarianos, Lindsell hizo una contrapropuesta en otro editorial, en el mismo diario, pero esta vez el 5 de noviembre, unos meses más adelante, que de acuerdo a la nueva propuesta de Lindsell, el sábado en lugar del domingo, proponía este autor, debería ser aplicado como un día de descanso para todas las personas.
Esto causó alegría en algunos grupos, el caso de los bautistas del séptimo día, no así en los adventistas, que propusieron el lunes como un día libre para evitar toda controversia religiosa. Sin embargo, las necesidades sociales o ecológicas, como en este caso, si bien pueden alentar a descansar el domingo, difícilmente pueden inducir al hombre a una actitud de adoración. No se esperarían resultados más auspiciosos si se educara a nuestras comunidades cristianas para que entendieran tanto el significado bíblico como también disfrutaran de la experiencia del día sagrado de Dios. Para lograr esto, sin embargo, es indispensable ante todo articular claramente la base teológica de la observancia del domingo. Es decir, hacernos estas preguntas. Una, ¿cuáles son las razones bíblicas e históricas para guardar el domingo? Segunda pregunta, ¿se puede considerar este día como el reemplazo legítimo del sábado judío? Tercera pregunta, ¿se puede invocar correctamente el cuarto mandamiento para imponer su observancia, la del domingo? Cuarta pregunta, ¿debería el domingo ser visto como una hora de adoración, más bien como un día de descanso sagrado para el Señor, que es la posición actual de mucha gente? Miremos la opinión que nos da el autor Willy Rordorf en su libro Domingo, la historia del día de descanso y adoración en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, publicado en 1968, en inglés, no traducido todavía al español. Allí el autor dice lo siguiente en la página 296. Hasta el siglo IV, la idea de descanso no jugó absolutamente ningún papel en el domingo cristiano. En otras palabras, era absolutamente un día de adoración, no el de descanso. Él, años más tarde, publicó una colección de citas patrísticas intentando apoyar estos puntos, colección que aparece en francés el sábado y el domingo en la Iglesia Primitiva, publicado en 1972. En opinión de Rordorf, el descanso del día domingo no fue un componente original, recordemos, sino el componente original del domingo era la adoración en alguna hora del día. Por lo tanto, no era componente ni original ni indispensable de la adoración dominical, sino una imposición imperial. Es decir, el domingo recibió un impulso gracias a Constantino, quien oficializa que sea un día de descanso, que no lo traía hasta ese momento, según opinión de Rordorf. Miremos algunas de las razones que este autor presenta. En la página 167 de su libro, dice, el total descanso del trabajo en domingo había sido introducido desde el tiempo de Constantino en adelante. En las páginas 296 y 97, Rordorf agrega, los cristianos, como todos los demás, trabajaban ese día. En consecuencia, el domingo, desde los tiempos apostólicos, supuestamente era solamente un día de adoración, no incluía un día de descanso. No se les habría ocurrido hacerlo de otra manera, sigue diciendo el autor. Continuamos. Solo cuando el emperador Constantino el Grande elevó el domingo para ser el día de descanso obligatorio en el Imperio Romano, los cristianos trataron de dar una base teológica al descanso del trabajo en domingo que ahora exigía el Estado. Para este fin, cayeron de vuelta en el mandamiento del sábado. Si vamos percibiendo el argumento de Rordorf, él atribuye más importancia al concepto supuestamente original del domingo, que era solamente un momento de adoración en domingo, en alguna hora, en algún tiempo del domingo, pero que día de descanso no lo fue sino hasta el tiempo de Constantino, en el año 321, cuando él decreta que sea un día para todo el imperio, un día de descanso. Aún más, Rordorf dice en la página 168 lo siguiente. La iglesia era ahora la iglesia imperial responsable por la vida moral del pueblo entero. Vio que el significado y propósito original de su día del Señor, su día para adoración, era amenazado por el hecho de que en este día la gran masa del pueblo se entregaba a la gratificación de celebraciones que eran con frecuencia de tipo anticristiano.
Para guardarse de este peligro, la Iglesia estaba obligada a dar importancia religiosa y solemnidad vinculante al descanso laboral en domingo. Hizo esto ordenando que fuera guardado santo en el sentido del Antiguo Testamento. Si pudiéramos resumir el pensamiento de este autor, diríamos que a partir de Constantino comienza a sabatizarse el domingo, es decir, a hacerlo un día de descanso, como actualmente los judíos lo guardan. En consecuencia, esta opinión más bien contribuye en tiempos modernos a mirar la santificación del domingo como la santificación de una hora durante ese día, que puede ser la hora en el tiempo del culto o en el tiempo de alguna celebración religiosa, lógicamente hecha en domingo. Con eso ya alcanza para decir que se celebra el día del Señor, un día de adoración, en algún momento del día. Solo después de que el día de adoración de los cristianos se había convertido bajo Constantino en día de descanso, de acuerdo a Rordorf, la Iglesia trató de completar con observancias cúlticas el resto del tiempo que no estaba ocupado con la adoración. En consecuencia, este autor, Rordorf, plantea el siguiente cuestionamiento. Podemos de hecho levantar la pregunta si es una solución ideal que el día de descanso y el día de adoración coincidan. Él se preguntaría, ¿necesitan coincidir? Y una opinión más de este autor, en la página 302 nos dice, Lutero considera cada tiempo y cada hora adecuados para escuchar la palabra de Dios, que él correctamente describe como el principal propósito también de la observancia del domingo. Nosotros preferiríamos enfatizar que la adoración necesariamente debe tomar lugar en domingo y no en otro día de la semana. Este requerimiento lo derivamos de los orígenes de la observancia cristiana del domingo. Orígenes, esto es, las comidas que el Señor resucitado tuvo con sus discípulos después de Pascua. Notamos que este es el principal argumento que escribe este autor para hablar de la santificación, la celebración, la adoración del día domingo, y es un tiempo en que se celebre o se repita las comidas que el Señor tuvo desde los orígenes de la Pascua. En otras palabras, la celebración de la Cena del Señor. Esto sería la clave para entender el significado, el valor del domingo como el día de adoración para el Señor. Con ello, Rordorf prefiere asignar al domingo una función exclusiva de culto que se puede realizar en cualquier momento del día, cuando la comunidad cristiana se reúne para la celebración de la Eucaristía o la Cena del Señor. Ello contribuye a la noción de una hora de adoración más que un día de santificación, si logramos percibirla. Para proporcionar una respuesta a estos temas vitales es indispensable determinar, antes que nada, cuándo, dónde, cómo y por qué el domingo se levantó como un día de adoración cristiana. Solo después de reconstruir este cuadro histórico y de haber identificado los principales factores que contribuyeron al origen del domingo, será posible proceder con la tarea de reevaluar la validez y significado de la observancia dominical para nuestro tiempo. Si estamos percibiendo algunos conflictos, y es definir si es en verdad una hora solamente para adorar o es todo un día para adorar, que algunos proponen que haya legislación civil para ordenar a la población que separe ese día para dedicarlo allí a la adoración, y aún más argumentos como los de los recursos naturales, que teniendo un día libre, el domingo, la ecología se beneficiaría nuestro planeta con la ventaja de tener un día libre. El problema del origen de la observancia del domingo en el cristianismo primitivo ha despertado en los últimos tiempos el interés de estudiosos de diferentes confesiones religiosas. Numerosas investigaciones científicas han aparecido en los últimos 50 años, evidenciando un renovado interés y esfuerzo para encontrar una respuesta más satisfactoria a la siempre intrigante pregunta acerca del tiempo, el lugar y las causas del origen de la observancia del domingo. La tendencia en muchos de estos estudios, no obstante, ha sido hacer que la observancia del domingo sea una de dos: o una creación exclusiva y original de la comunidad apostólica de Jerusalén, esto es un origen cristiano,
o una adaptación de origen mundano del dies solis, día solar, con su adoración al sol, con la que esta adaptación está relacionada. Esto es origen pagano. Como dice este autor Rordorf, reconocemos que es una autoridad mundial sobre el tema. En la página 180 de su libro, Sunday, dice así: hay en principio dos posibles soluciones a este problema. O concluimos que la observancia del domingo se origina en el cristianismo, en cuyo caso tenemos que preguntar qué factores contribuyeron a su aparición, o debemos convencernos de que la iglesia cristiana adoptó la observancia del domingo de otro lado. En nuestra investigación, dice este autor, recordemos que su obra se titula La historia del día de descanso y adoración en los primeros siglos de la iglesia cristiana. En nuestra investigación, sigue el autor diciendo, por el origen de la observancia del domingo debemos arribar a una conclusión, esto es, origen cristiano, o a la otra conclusión, origen pagano. Porque los cristianos no pudieron haber ideado y adoptado ambas cosas a la vez. Notemos hasta qué punto despierta el interés de los estudiosos y eruditos del tema, especialmente aquellos que defienden la vigencia del domingo, para averiguar sus bases, sus raíces, el tiempo en que esto se produjo y también las causas, para que hoy pueda formularse una base sólida para que los cristianos puedan tener allí argumentos sólidos en su observancia del día domingo como día del Señor. Pero cualquier investigación y conclusión que tenga en cuenta solo unos pocos factores causales es evidentemente unilateral y poco equilibrada. En otras palabras, hay un conjunto de situaciones que se produjeron para la aparición del domingo como nuevo día de adoración. Más bien deberíamos esperar que solo motivos complejos y profundos pudieran haber inducido a la mayoría de cristianos a abandonar una tradición judía inmemorial y prominente como es la de guardar el sábado a favor de un nuevo día de adoración. Recordemos que los primitivos cristianos, la comunidad cristiana de Jerusalén, procedía de un trasfondo judío y por lo tanto para pensar que esta iglesia naciente incorporara un nuevo día de adoración, desplazando el sábado hacia el domingo, se necesitan conocer las circunstancias, las bases, la información para ver qué es lo que pasó y así justificar en tiempos modernos la observancia para las iglesias cristianas. El darle al surgimiento de la festividad dominical un origen demasiado cristiano, descuidando los tales factores, es negar otros factores acompañantes y separarlo del necesario contexto original judío. Por lo tanto, en el intento de reconstruir el proceso histórico del origen del domingo, se debe prestar atención al mayor número posible de factores contribuyentes. Factores tales como teológicos, religiosos, sociales, políticos y paganos, que pudieron haber desempeñado un papel de menor o mayor grado de influencia en la introducción del domingo como el nuevo día de adoración. Bien, quien ha traído a luz con éxito la interrelación de diversos factores en el proceso histórico de la gestación del nuevo día de adoración, domingo, ha sido el estudioso Samuel Eva Kioki, cuya obra, ya mencionamos antes, From Sabbath to Sunday, en 1977, se ha convertido en necesaria referencia sobre el particular y del cual esta exposición pues extrae los argumentos fundamentales de su obra. Los principales libros que este autor publicó, pues ya escuchamos, su tesis en 1977, una obra monumental que afectó el pensamiento cristiano en el mundo entero, especialmente el pensamiento que sostiene la vigencia del domingo como día del Señor. Su obra principal fue, pues, From Sabbath to Sunday, del sábado al domingo, y otras obras adicionales que él fue publicando con el tiempo. Dijimos Reposo Divino para la Inquietud Humana en 1980, también El Sábado bajo Fuego Cruzado en 1999, El Sábado en el Nuevo Testamento en el año 2000, y este hombre, pues, que falleció en el año 2008, y allí culminó su obra que fue prominente y abundante en favor de la defensa del sábado como el día de adoración en la actualidad. Debido al impacto causado por From Sabbath to Sunday, hay testimonios de grandes defensores de las posturas opuestas,
entre ellos Willy Rordorf, quien escribe en el prólogo de la edición italiana de su libro Sábado y Domingo en la Iglesia Antigua. Escribe lo siguiente. Habíamos citado ya esta obra en su versión francesa. Bien, en 1979, en el prólogo, Willy Rordorf, dijimos una autoridad mundial sobre la historia del domingo, habiendo investigado la obra o los planteos de Bacchiocchi, Rordorf escribe: es evidente que Bacchiocchi no comparte la visión de la evolución histórica de la observancia del domingo que se presenta en la introducción de nuestra colección de documentos. Sin embargo, se refiere a los mismos textos. Por lo tanto, será necesario retomar los mismos textos y estudiarlos con más cuidado, si queremos llegar a un mejor entendimiento ecuménico entre los cristianos de diferente origen confesional. En verdad, este autor, Rordorf, también ecuménico anglicano, buscando con su análisis del origen del domingo poder tener un puente común, un vínculo que pudiera unir a las diferentes confesiones cristianas, mayormente de extracción evangélica. Pero aquí que al toparse con esta obra monumental de Bacchiocchi, pues propone entonces reestudiar, reevaluar los mismos textos que ambos, Rordorf y Bacchiocchi, citan, textos patrísticos mayormente de la antigüedad, para poder llegar a un entendimiento común. En otras palabras, Rordorf con esto admite que sus planteos están siendo absolutamente desafiados y por lo tanto él propone reestudiar los documentos para ver qué otra salida hay para sostener la vigencia del domingo como el actual día del Señor. Otro tanto también, una opinión similar le escribe Clayton Harrop, autor de una historia del Nuevo Testamento en lenguaje llano, en una carta personal que este autor Harrop envió a Bacchiocchi en febrero 25 del año 1980, en que dice lo siguiente: este libro debería impulsar, refiriéndose a From Sabbath to Sunday de Bacchiocchi, debería impulsar a los que todavía creemos que el domingo es el día de culto para los cristianos a revisar cuidadosamente nuestras razones para tal creencia y a ser menos categóricos hacia aquellos cuya elección difiere de la nuestra. Una opinión humilde, sincera, pero contundente a la vez. Y es que aquellos que creían sostener la vigencia del domingo con toda la argumentación histórica y ahora se ven desafiados por la obra de Bacchiocchi, esta gente propone reestudiar, reevaluar esas mismas fuentes para poder tener una lectura más correcta y acertada de qué es lo que pasó del cambio, del traspaso del antiguo sábado judío, práctica cristiana en los orígenes de la Iglesia Apostólica en Jerusalén, del traspaso, decimos, al domingo, el nuevo día que los cristianos comenzaron a celebrar. Fue una práctica oscura al comienzo, con el tiempo se arraigó en la conciencia religiosa. Este estudio, esta presentación que traemos, persigue objetivos definidos. Primero queremos examinar la tesis expuesta por numerosos estudiosos que atribuyen a los apóstoles o incluso a Cristo la iniciativa y la responsabilidad del abandono de la observancia del sábado y la institución del culto del domingo. ¿Será esto así? Para ello se considerará las enseñanzas de Cristo con respecto al sábado, para entender si Jesús fue quien propició las bases para el cambio al nuevo día, pues qué mejor que estudiar lo que Jesús enseñó con respecto al sábado, las referencias a la resurrección, las apariciones de Cristo y a la celebración eucarística, es decir, la Cena del Señor, y la participación de la comunidad cristiana de Jerusalén, a fin de determinar qué papel desempeñaron, si es que hay alguno, en todos estos factores, en el establecimiento de la observancia del domingo. El propósito de este estudio será determinar si la adoración del domingo se originó durante la vida de los apóstoles en Jerusalén o si comenzó en algún tiempo posterior y en otro lugar. Verificar la génesis histórica de la observancia del domingo es de gran importancia,
ya que puede explicar no solo las causas de su origen, sino también su aplicabilidad a los cristianos de hoy. Si el domingo en verdad es el día ordenado por el Señor, todos los cristianos deberíamos saberlo y saberlo con certeza. En segundo lugar, esta exposición pretende evaluar hasta qué punto ciertos factores influyeron en el abandono del sábado y la adopción del domingo como el nuevo día del Señor por parte de la mayoría de los cristianos. Factores tales como, enumeramos unos 5, los sentimientos antijudíos como primer factor, diríamos factores sociales. Otro factor, factores políticos y militares, fueron las medidas romanas represivas tomadas contra los judíos. O factores paganos, el culto al sol con su relacionado día del sol que los paganos practicaban y en qué sentido esto pudo haber afectado a los cristianos. Factores religiosos como algunos ritos eclesiásticos discriminatorios en contra del sábado y a favor del domingo. También que son hechos históricos que iremos comentando. Y como quinto factor, factor teológico, ciertas razones y motivaciones cristianas que estos padres de la iglesia de la antigüedad pues escribieron y hablaron en su defensa del nuevo día del Señor domingo. Con la excepción de algunas pocas referencias a textos posteriores, los documentos que se verán en esta presentación se encuadrarán dentro de los primeros 4 siglos de la era cristiana. Los testimonios patrísticos que citamos al comienzo de esta presentación serán evaluados hasta este periodo tardío, dijimos 4º siglo, a fin de verificar la validez histórica de las motivaciones que aparecen en los primeros escasos documentos de la primera mitad del siglo II. Esto es del año 100 al 150 de la era cristiana, que es el tiempo sumamente importante en que debería verificarse ya claramente las razones del cambio del sábado cristiano que practicaban los judeocristianos de la Iglesia Apostólica al nuevo día domingo. Este es el periodo en el que la adoración del domingo pasó de un comienzo nebuloso a una práctica ya establecida. El descuido en el abordaje de un tema tan serio como este puede crear impresiones erróneas, como la que afirma, por ejemplo, N. White en su artículo Lord's Day, en inglés, Día del Señor, en el diccionario de la Biblia publicado por Hastings, afirmación que existe un uso, según dice literalmente White, un uso interrumpido e incuestionable de la iglesia de la frase Día del Señor, Kyriake Gemera, que aparece en Apocalipsis 1:10, texto que ya estudiaremos, para referirse al domingo desde los primeros tiempos apostólicos. En esencia, ese texto de Apocalipsis 1:10 revelaría como algo incuestionable que a partir de allí, traducido al español, 1:10 de Apocalipsis, Día del Señor, se refiere incuestionablemente al domingo. Surge la pregunta, ¿esto es así? Es nuestra esperanza de que el presente estudio pueda proporcionar a los interesados y aún a los expertos datos históricos indispensables para las reflexiones sobre la importancia y el valor del domingo y aún reconsiderar la cuestión de sus orígenes en un intento de acercarse más a la verdad. Es anhelo de este expositor que a través de una mejor comprensión del significado del Día Santo del Señor, los que participen de esta presentación puedan ser estimulados a buscar una comunión más profunda con el Señor de ese día santo, esto es, con el Señor del sábado, según nos cuenta Marcos capítulo 2, versículo 28. Concluimos pues esta primera parte recordando las palabras de Jesús en San Juan capítulo 7, 17, cuando Jesús nos dice que aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mis palabras son de Dios o hablo por mi propia cuenta. Y los hechos de Jesús, sus palabras, pero especialmente sus acciones como las curaciones hechas en sábado. Si se quiere conocer la voluntad de Dios, reflejará si esto procede del Señor o procede de Jesús. Esto es un supuesto intencional cambio, una violación o anulación del sábado con sus curaciones
sabáticas para inaugurar o pavimentar el camino de un nuevo día de adoración el domingo. Bien, esta es la introducción de un tema que queremos estudiar más a fondo en las siguientes presentaciones. Gracias.